voces de la iglesia. Más de amor por ti. Mientras te espero yo me enciendo. Más y más y más y más. Mientras te espero yo me quiero amar eso. Mientras te espero yo me enciendo más. Encendemos más, Señor. Mientras te espero en ti. Enciéndenos, atraviésanos con tu amor, con tu fuego, Señor. Habita entre nosotros y te da libertad de encontrar un lugar agradable a ti. Ten toda la libertad de tomar ese lugar en nuestros corazones. Esta iglesia te espera, Señor. Cántale, cántale. Porque solo tú eres digno. Porque solo tú, solo tú, solo tú. Porque solo tú eres digno. Recibe gloria, porque solo digno. Recibe gloria. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por tu viento, por tu soplo en este lugar. Yo quiero que levantes tus manos ahí y dile: Espíritu Santo, lléname, tócame, enséñame y guíame a toda la verdad.
Sopla, Espíritu. Él está aquí, Él está aquí. Te recibo con reverencia, con agradecimiento, con honra y honor. Jesús, te adoramos porque por toda la eternidad solo se halló uno digno, el Jesús glorificado. Te vamos a adorar día y noche hasta que vengas, y entonces lo haremos por la eternidad. Espíritu de Dios, muévete en este lugar, que descienda tu poder. Sopla vida, Señor, en los cuerpos. Sopla vida, Señor, en los corazones. Transforma todo corazón de piedra en corazón de carne. Toda herida, Señor, toda herida en las familias y aún en las familias espirituales. Yo veo que el Señor está diciendo: quiero volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Quiero restaurar las heridas familiares y aún familiares espirituales. Sana nuestros corazones, Señor. Sana, Señor, nuestros ojos. Limpia, Señor, nuestra vista de cómo vemos al hermano, cómo vemos al papá, cómo vemos al pastor, cómo vemos al profeta, cómo se ven los esposos a las esposas, Señor. Restaura los ojos que ven lo que tú ves, los corazones que perdonan y aman como tú lo haces. ¿Cómo se llama la señora de verde que está aquí? Ingrid, ven por favor. Ingrid. Levanta tus manos. Oh, sopla, Espíritu. Imparte gracias, Señor. Entra aquí, ramazote, Espíritu de Dios. Más, Señor. Resta resotro coto reprasata la ramazo. Y yo escucho dos palabras sobre ti. El Señor te dice: hija, hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo comienzo. Presatararamaso. Son trocoto reprasetararamaso. Tronco torre quisto reta torre maresore ramaso. Trasta reso. El Señor te dice: te voy a usar para traer vida espiritual a tu familia, pero también a muchas familias. Y vas a cargar el soplo del Espíritu. Para traer vida y unidad. Y yo escucho el Señor decir: donde hubo división en tu casa, vas a ver este año como yo uno todas las cosas, dice el Señor. Donde los ojos ven lo imposible, el Señor dice: mira, estad quieta y ved que yo soy Dios. Voy a salvar, voy a restaurar, voy a unir. Señor, el corazón por el que ella estaba orando, yo te veo orando por una persona específicamente, por su corazón. Señor dice: yo veo un corazón negro que pasó a un corazón dañado. Ya se está orando por esta persona y el Señor te dice: hoy
hoy estoy limpiando el corazón de esa persona. Y el Señor te dice, tu fe la ha salvado. Otro corre más senta. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Resta resotro coto reprasorero. Restaura, restaura, descansa, descansa. Aquí estoy solo. Juan David, levanta tus manos. Siento kirararamaso. Resta rasatra cataritraso. Oh. Yo escucho al Señor decir, hijo, vas a ser de esos que son como una antorcha. No que cargas una antorcha, que tú eres la antorcha. Y el Señor te dice, te he pedido un nivel de sacrificio que no he pedido a otros. El Señor te dice, te he pedido renunciar a cosas que no le he pedido a otros. Y tú dices, Señor, ¿por qué a mí me ha tocado? El Señor dice, porque no me basta que cargues un fuego. Quiero que seas del fuego. Y por eso el Señor te dice, cuando estuviste en el fuego yo no lo apagué. Tú dijiste, Señor, ¿hasta cuándo? Él te dice, pero yo estuve contigo en el fuego. El Señor te dice, ahora te hago uno que es del fuego. La llama nunca se apagará. Yo veo al Señor impartiendo poder sobre ti. Poder del Espíritu Santo. Señor, activa los dones, Señor. Yo escucho al Señor decir sobre ti. Está activando el ministerio evangelístico, pero de una forma diferente. No sé qué significa, no sé qué haces, pero el Señor dice, voy a enviar las señales que sigan y respalden, porque tú vas a hablar mi palabra y vas a creer. Así que, Padre, oramos, Señor, activa de sanidad, activa la fe para imponer manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No sé qué hora es. Vamos a ver. Si quieren, ahorita seguimos orando. Gracias, chicas. Estaré otro correrá más. Pentores orero. Te damos gloria. Era prastoreso. Hay una atmósfera tan bonita que yo sé que tengo que enseñar y pero bueno, si quieren sentémonos y ahorita seguimos. Sentía que el Espíritu Santo quería profetizar primero y después oramos por sanidad, si quieren. Dos cositas. Primero, gracias a la profeta, a su esposo, el pastor. Es un honor estar aquí. Siempre digo que el altar es un lugar sagrado y cuando a ti te invitan o te permiten estar en un altar, es muy delicado y es un honor, es un privilegio. Así que muchas gracias. Y gracias a los amigos que hoy me acompañaron. Alejo, gracias, y Steph y Dani de Manizales y a Ana, Angélica y todos los que vinieron y David que está por allá atrás. Gracias a todos los que están aquí, porque venimos primeramente a adorarlo a Él. Amén. Entonces, Dios me dio una palabra que quiero enseñar y la profeta estaba hablando sobre eso, entonces yo digo, ok, la ofrenda y la adoración, pero también me dio una profecía, entonces yo digo, Señor, ¿cuánto tiempo tengo? Entonces, si son pacientes conmigo, arranquemos. Entonces, Génesis 2, el Señor me dio una profecía, Génesis 2, versículo 7, y vamos de una vez ahí. Dice, entonces Jehová Dios formó el polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? Entonces dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y ¿qué hizo? Repitan conmigo, por favor, a mí me gusta que me ayuden. ¿Qué hizo Dios? Sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Entonces eso es lo que va a empezar la palabra aliento.
Y esta es la profecía que Dios me dio y pues voy a ver cómo se desarrolla, porque Alejo me dijo, ¿nunca te ha pasado que Dios te vas a parar ahí y te cambia el mensaje? Pues me acaba de pasar. Entonces, gracias Alejo por esa palabra. Entonces, hay algo muy interesante que el año pasado nos reunimos en octubre y en principios de noviembre, diferentes pastores, la profeta estuvo ahí, nos honró, Alejo estuvo ahí, diferentes pastores de Colombia, y estábamos con el profeta Tommy, que es mi cobertura espiritual, y él vino a Colombia. Él predicó, estábamos adorando, ellas también estaban, y después empezamos a arrepentirnos todos por la nación, nos arrodillamos, empezamos a arrepentirnos, empezamos a orar, y Dios le dio una palabra al profeta, entonces él empezó a profetizar, y si quieren vamos a Ezequiel 37, y él dijo, yo siento de Dios en Ezequiel 37, y él profetizó y él dijo, Colombia me está pidiendo soplo, ¿sí? Me está pidiendo avivamiento, un soplo de avivamiento. Y el Señor le dice a Colombia, yo le estoy pidiendo los huesos, ¿sí? Estructura y orden, esa fue la palabra. Y cuando él soltó la palabra, tembló en el lugar, como una señal de que, digamos, Dios estaba en el lugar, que Dios está respondiendo y está respaldando las palabras. Y es muy interesante en Ezequiel 37:7. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Ezequiel 37 dice que Dios llevó al profeta a un valle donde estaban todos los huesos secos. ¿Se saben la historia? Para yo saltar un poquito. Están todos los huesos secos que representaban en ese momento Israel, ¿sí? Que era que los huesos se habían separado, y como se habían separado, pues obviamente no había vida ahí. Tiene el doble entendimiento, es que cuando hay vida terminan de separarse los huesos, pero también donde están separados no hay vida. Entonces Dios le dice al profeta, ¿qué ves? Veo los huesos secos, y dice, ¿podrán estos huesos vivir? Y le dice, profetiza que venga soplo sobre ellos, ¿sí? Pero lo primero que pasó es que en el versículo 7 él dice, profeticé como me fue mandado, y lo primero que pasó es que hubo un ruido y hubo un ¿qué? Un temblor en el versículo 7, y dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entonces yo hoy, hasta ahora, en este momento, estando aquí escuchándolos mientras estamos adorando, empiezo a ver que Dios empieza a cumplir la palabra que Él declaró ahí, porque lo primero cuando viene el soplo es que los huesos se empiezan a unir. Y lo que hemos podido ver desde esa reunión es que poco a poco los huesos se han empezado a unir. Los jóvenes, los apóstoles, los profetas, diferentes personas están diciendo cómo nos unimos, y es hueso con su hueso. Quiere decir, digamos, cuando hay unidad, no es que se une el tímpano del oído con el tobillo o el fémur con el codo, ¿cierto? Sino cuando Dios, si no nos veríamos rarísimos, esto sería como un show aquí de terror. Sí, se une el hueso con el hueso que debe ser, para que el cuerpo sea unido y funcione, ¿sí? Dios no quiere un cuerpo muerto, quiere un cuerpo, y Él es la cabeza. Entonces yo estaba recibiendo esto y yo digo, Señor, qué tremendo, porque hasta ahora vi que ahí dice que hubo un temblor, y que lo primero es que los huesos se empezaron a unir. Entonces mi gozo es poder anunciar que Dios está haciendo esto en Colombia. Los huesos se están empezando a unir. Si ustedes lo están escuchando y ustedes están aquí en Colombia, por favor busquen a qué hueso unirse. Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi relación? ¿Y a quién me puedo unir? Porque lo que estamos haciendo, Dios está realmente bendiciendo la unidad. Estuvimos con las casas de oración, los jóvenes el viernes haciendo una adoración de 12 horas, y fue tremendo las primeras, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, ¿no? Y las primeras 11 horas fue tremendo, Dios ahí poderoso tal. Y después Alejo dijo, de 5 de la mañana a las 6, que es la última hora, solamente unámonos todos. O sea, así suene, no sabemos cómo va a sonar, pero o sea, tres percusiones y la batería y 2 guitarras, y o sea, todo el mundo se mezcló, y los cantantes de diferentes lugares, y empezamos a adorar, y realmente la presencia de Dios vino a otro nivel, porque Dios está bendiciendo la unidad, es algo que Dios está haciendo. Entonces, ¿por qué les hablo esto? Y esto es solamente la introducción, porque estando aquí en una casa que saben tanto del tema de Israel, y yo lo voy a hablar con respeto, me corrigen si me equivoco, ¿cierto? Entonces el año en el que estamos, ¿qué número es? En el calendario hebreo 5.785. Entonces, digamos, nosotros obviamente entendemos que Dios le dio un calendario a su pueblo, y nosotros también entendemos eso como tiempos y momentos proféticos, ¿sí?
Todo eso, por eso dice la tribu de Isaacar era entendidos en los tiempos. Entonces, cuando Dios nos declara ese año judío, calendario hebreo, que es 5.85, ese último 5 es lo que empieza a declarar que pasa en el año. Entonces, el alfabeto hebreo o el alfabeto judío, ¿es hebreo o judío? Bueno, hebreo, es que no quiero equivocarme aquí, Dios mío, ¿qué me pones a hablar de esto? Voy a hablar de otra cosa. Entonces el caso es que el 5 también es la palabra hey, ¿cierto? ¿Qué significa? Aliento. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Digamos, porque Dios profetizó y dijo, yo le estoy pidiendo a Colombia los huesos, estructura y orden para yo soplar. Pero ahora caigo en cuenta que este año es el año del aliento, del soplo. Entonces yo digo, ok, hay algo que hace, tenemos que apurarnos a unirnos los huesos porque es el año del soplo, en serio. Tenemos que apurarnos, sí, porque uno se puede perder una visitación de Dios si no entiende qué está pasando. Entonces es el año del soplo, ¿sí? ¿Todos me están siguiendo? Entonces, ¿qué pasó en 2020? En el calendario judío también son años y son décadas. Entonces en 2020 empezó la década P, ¿sí? No tienen que volverse locos, solamente pueden escribir. La década P significa boca. Entonces, cuando empezó la década de la boca, ¿qué hizo el enemigo de una vez en marzo? Nos puso tapabocas, porque es la década de la boca. Entonces, en el momento donde más la iglesia tiene que pararse a declarar, a profetizar, a hablar, a predicar, ¿sí? A declarar la palabra de Dios, entonces el enemigo inmediatamente pone tapabocas, porque todo es espiritual, ¿sí? Entonces, ahora que entramos en este año es el año del soplo, el año del soplo. También hey representa una ventana, ¿sí? Pero digamos representa ese soplo. Entonces yo quiero que vayan conmigo a Génesis 17. Esto es solamente lo que es como una profecía, un diagnóstico de los tiempos. Ya ahorita va a ser la enseñanza. Dios mío, Padre, ayúdame. ¿Sí me están entendiendo? Entonces cuando entendemos los tiempos, no nos perdamos esa visitación. Si Dios está diciendo algo, sí, es hey la 5, que es el aliento. Yo estoy allá en la pantalla. Génesis 17, versículo 1 dice, era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces aquí es la otra parte de la profecía, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Entonces, ¿qué pasó acá? Quiero que me entiendan esto. Dios muchas veces da una profecía o una promesa, ¿sí? Que la vemos en Génesis 12. Dice, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, ¿sí? A la tierra que yo te diré, y le dice, yo te haré una nación grande, te daré un nombre, le da toda la profecía, pero no le cambió el nombre ahí. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no le cambias el nombre y sí le das la profecía? O sea, Dios ya le prometió que la nación de Dios ya le estaba prometiendo que iba a salir de Abraham, ¿sí? Pero no le cambió el nombre ahí. Entonces yo digo, ¿por qué? Y después pasó mucho tiempo hasta que Abraham tuvo 99 y cometió el error de Ismael, y llegó entonces al momento que Dios le aparece otra vez y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, sé perfecto y anda delante de mí. Y entonces le cambia el nombre. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque hay un momento donde Dios te da unas profecías o unas promesas sobre tu vida, pero hay un momento donde llega el tiempo del cumplimiento o el tiempo de la ejecución de eso. Entonces, digamos, Dios ha estado hablando profecías y promesas sobre Colombia. Y digamos, la profeta que yo la honro han estado, digamos, haciendo, sembrando semillas en obediencia a la palabra por años. Y muchos tenemos el privilegio, y mi generación tiene el privilegio, que vamos a ver el cumplimiento de muchas cosas que ellos han sembrado por años, en actos proféticos, en profecía, en santidad, en adoración, en lágrimas, en diferentes cosas. Y hay un momento donde cuando Dios cambia el nombre es porque llega el tiempo del cumplimiento. Entonces realmente Dios le prometió a Abraham, cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, le prometió a Isaac, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para que se cumpliera? Años. ¿Cuántos años? 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos
un contexto un poquito más atrás, llega el tiempo donde Abraham tiene 86 y dice, bueno, se nos hizo tarde, Sara está más afanada y Abraham no fue el que dijo, Sara le dijo, mira, ahí está la sierva, ella es más joven, ¿por qué no la a comer o algo y le ayudamos a Dios un poquito? Y Abraham, siendo bien espiritual, ¿sí? No, déjame ayunar 7 días a ver si esto es de... No. Abraham, ahora en Colombia se diría ni corto ni perezoso. Ni corto ni perezoso. Dijo, sí, seguro eso es de Dios. No oremos. Y efectivamente cometieron el error. ¿Dónde está? Hey, acá. Por eso, pero este es hey, ¿no? Sí, pay, boca, hablar, palabra. Hey, mira, he aquí, pero ya les voy a decir por qué la letra H y ese tiene que ver con el aliento, que es lo que estamos. Y también obviamente ahí cuando ven con las manos hacia arriba es también porque es el principio de la palabra adoración, que es alel, que es lo de aleluya, aleluya. Entonces también es el año de la adoración, ahí les doy, pero no nos adelantemos a la enseñanza, esa es la segunda parte. Entonces cuando Dios habla del tiempo, el cumplimiento, entonces ¿cómo le cambió el nombre a Abraham? Le puso, digamos, esta letra, le puso la H, que significa el soplo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Cuando llegó el momento donde se tenía que cumplir la promesa, él lo que hizo fue que le dio a Abraham soplo de vida, ¿sí? Porque cuando uno ve, por eso leímos en Génesis, que él dice que él sopló sobre el hombre y entonces él se volvió un ser viviente de vida, y eso, digamos, se perdió por el pecado. Entonces hay un momento donde Dios dice, listo, voy a ser una nación grande, voy a Israel sin haber dicho que era Israel, ¿sí? Y después nosotros todos venimos de Abraham por la fe, porque él se volvió el padre de la fe, no solamente por sangre, sino por fe, que es el nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces hay un momento donde Dios le da la promesa, pero Dios empieza a declarar, voy a hacer esto, te voy a dar descendencia, tal. Hubo un momento que Abraham ya lo está escuchando tanto que dice, Señor, me va a heredar mi siervo porque no tengo hijos, ¿sí? ¿Cuántos saben esa parte? Y por eso es que pasa lo de Ismael, porque él está en el desespero, que él dice, Dios me prometió algo y no lo estoy viendo, Dios me prometió algo y antes va peor, Dios prometió para esta nación Espíritu Santo y su vez Petro. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está Agar? Hagamos algo, ¿sí? En serio. Entonces empezamos a entender algo que Dios es nuestra nación. Y hay un momento donde llega un tiempo y Dios dice, es el año del soplo, año del hey. Y por eso empezamos a unirnos primero, porque Dios necesita los huesos para... y algo muy interesante aquí, porque entonces en el momento en que Él le promete, no le cambia el nombre, pero cuando se viene el cumplimiento le cambia el nombre. Entonces si seguimos leyendo, dice, será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Versículo, y si te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto sobre ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, seré el Dios de ellos. Dios dijo de nuevo a Abraham, versículo 9, en cuanto a ti guardarás mi pacto. 10, este es mi pacto que guardaréis, habla de la circuncisión de vuestro prepucio, de su carne, será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, más Sara será tu nombre. Y cuando vemos en el original, también a ella le agregó la H, y en inglés por eso Sara se escribe con H al final, porque le agregó el mismo soplo, porque Dios dijo, en el momento en que se va a cumplir y va a nacer del vientre de ellos dos, del dentro de ellos dos, la simiente que le había prometido, tiene que ir con soplo, ¿sí? Porque eso fue lo que el enemigo le quitó a Adán y Eva, fue el soplo de Dios, y ellos quedaron solamente, digamos, perdieron esa capacidad espiritual, y por eso Dios dice, yo ya hice una promesa que la simiente de Eva iba a acabar con el enemigo, y por eso esa nación tenía que cargar el ADN de Dios, que es el soplo. Entonces si uno ve, esa es la misma letra que también está en el nombre Yahweh, que también significa lo mismo. Ustedes saben más que yo de eso, del aliento y el soplo de Dios, ¿sí? Entonces me están entendiendo. Entonces cuando yo vengo y hoy Dios me está diciendo eso, los huesos se están uniendo.
y es el año del soplo. No nos perdamos el año del soplo. ¿Cómo desbloqueamos el soplo de Dios? Que digamos, Señor, ven, sopla y da aliento a tu iglesia y que se levante realmente un ejército. Eso es lo que se estaba profetizando en Ezequiel, era que se levantara el ejército de Dios nuevamente, y eso es lo que él describe en la visión después. Entonces Dios quiere levantar un ejército en Colombia, y lo que va a activar, por decirlo así, es obviamente la profecía. Estamos acá profetizando, pero realmente va a ser la unidad de los huesos lo que va a permitir que haya un lugar donde el soplo no solamente pase, sino que caiga aquí. Y entonces lo que Dios me estaba diciendo sobre esta casa y profeta es que, digamos, yo hablando con el apóstol Frank hace unos meses, y estábamos almorzando y él me estaba contando lo de los profetas y los elementos. No quiero empezar a hablar de eso tan profundo porque estamos muy en público, pero el Señor me decía que Él te da una asignatura como profeta de los aires, ¿sí? Y yo escuchaba como cuando fue en Primera de Reyes 19, que dice que Elías estaba delante del Señor en el monte, ¿sí? Y entonces él decía, pasó un viento y pasó el terremoto y pasó el fuego y el Señor no estaba ahí. Yo escuchaba al Señor decir, tú me has visto en señales, me has visto en señales naturales, me has visto en diferentes manifestaciones, pero el Señor te dice en el secreto. Él dice, porque tengo una voz que te quiero entregar. Él dice, porque ahora te he levantado. Yo decía, Señor, ¿tienes una nueva asignatura para ella? El Señor me decía, no. Misma asignatura que le di hace 20 años. Empieces a caminar nuevamente en ella, pero vas a ungir también una nueva generación, vas a enseñar y vas a pasar, porque quiero multiplicar la asignación que te he dado a ti, y vas a ver cómo se empieza a expandir la asignación, y vas a ver cómo Dios empieza a levantar diferentes personas para cumplir lo que Él te dio a ti, porque de pronto en algún momento tú dijiste, no sé si lo veré yo en mi vida ministerial o en todo el tiempo, todo lo que he hecho. Pero el Señor te dice, cumpliste una asignatura, y ahora que viene un cambio generacional, el Señor dice, te encontré fiel en toda mi casa. Por eso Dios no dice reemplazo, sino antes te levanto para que levantes a otros, porque te encontré fiel y te encontré buscando el susurro, cuando otros estaban buscando las luces, las cosas grandes. Amén. Eso fue lo que el Señor me dijo sobre esta casa. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vas a usar esta casa, Señor, como una casa que porta el soplo del cielo. Padre, que vas a usar a este profeta, Señor, como una persona que carga el aliento de Dios, y donde ella habla, trae vida a la tierra. Yo te veo hablando a la tierra y trayendo vida donde hay como cosas áridas, donde ha habido maldición sobre la tierra, donde ha habido altares que han traído miseria a regiones específicas, a pueblos. Te veo tú declarando una palabra de vida, de soplo de vida, y eso es lo que va a hacer, es que va a llevar el diseño de Dios, como fue Abraham con Adán, que Dios empezó a restaurar ahí. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pues eso es como lo que les quería contar. Ahora sí vamos a la enseñanza. Padre, gracias, porque esto me lo dio hace un ratico y yo dije, Señor, bueno, pero no estamos tan lejos. Vamos a Génesis 16, que la enseñanza no es tan lejos, está dentro de la Biblia. Bueno, versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó el nombre Abraham del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años. Entonces, esta enseñanza es muy interesante. La Biblia dice que si me amareis, ¿qué dijo Jesús? Guardaréis mis mandamientos. Entonces, la primera señal del amor por Dios es la obediencia, ¿sí? Y lo que Él pide. Muchas veces Él dice misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Obediencia más que holocaustos, ¿sí? Dice el Señor en Isaías. Entonces, ¿qué me estaba diciendo Dios? Me estaba diciendo, yo estoy encontrando un pueblo que me ama, ¿sí? Y Él, digamos, quiere misericordia y obediencia. Es nuestra expresión del amor, pero el Señor me decía, hay otro nivel del sacrificio, y voy a hablarles del altar porque fue algo que pasó aquí. Digamos,
Abraham tuvo a Ismael, ¿cierto? Seguimos en la misma historia. Entonces hay un momento donde tienen ya a Isaac. Entonces efectivamente llega lo que Dios había prometido. A ver, ¿eso es dónde está? Génesis 18, Génesis 19. Génesis 18. No, eso es Sodoma y Gomorra. No hablemos de Sodoma y Gomorra. Eso es para otro día. Génesis 19. Más adelante. Génesis 21, perdón. Es que mi internet es más lento que sus Biblias. Bueno, hay algo aquí súper interesante que dice lo siguiente. Nacimiento de Isaac, Génesis 21. Visitó Jehová a Sara, versículo 1, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Si ven, las promesas de Dios se cumplen. Pasó mucho tiempo, pero cuando llegó el cumplimiento, él dijo: les voy a cambiar el nombre porque necesitan soplo ambos, para que cuando ellos reprodujeron a Isaac, Isaac nació bajo el soplo de Dios. Sí, nació bajo el diseño de Dios, porque Abraham, donde él había vivido, él venía de la torre de Babel, él venía de todo ese todavía, esa herencia, digamos, sí, de Ur de los Caldeos. Dice que el papá también era idólatra, tenía dioses paganos y todo. Y cuando Dios va a hacer algo con Abraham, primero lo limpia de su casa, de lo que él trae, pero después sopla vida otra vez. Y hay un aliento que purifica, y entonces Isaac nace como una semilla pura. Y por eso Dios se vuelve el Dios de las generaciones, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces quiero que vean algo aquí, porque Abraham amó a Ismael, ¿sí? Era su hijo. Y imagínense una persona que Dios le prometió: te voy a dar descendencia, y él nada, y Sara estéril, y años y años y años y años. Pues cuando él vio a Ismael, Sara no lo quiso tanto. Sara dijo: yo la embarré. Sara fue la que la embarró, pero Abraham lo amó. Abraham amó a Ismael porque para él Ismael era la respuesta a la promesa de Dios de tantos años. Por eso cuando Dios le dijo: ya voy a visitar a Sara y le voy a dar un hijo, dice que Abraham se rió y dijo: Señor, ojalá Ismael viva delante de ti, porque él amaba a Ismael y él ya entendía, o sea, para Abraham Ismael era la respuesta a la promesa, y ya Sara nunca iba a tener hijo. ¿Sí me están siguiendo? Entonces hay un amor que él tiene por su único hijo. Sí, hay algo que él ama, y él creció viendo como Ismael era lo que él anheló tantos años. Él dice: yo trabajé, Dios me bendijo, Dios me sacó de allá, me dio riquezas, mató reyes de Sodoma, tenía siervos, y él lo único que anhelaba, o sea, el anhelo de su corazón era su hijo, ¿sí? Entonces, cuando Dios le da a Isaac, dice que versículos 8. Aquí está hablando de Isaac cuando ya nació. Dice: creció el niño, fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros ayudamos a Dios en lo que Dios quiere hacer, nos metemos en problemas. ¿Y quién paga el precio? ¿Quién paga el precio? ¿Sí? Entonces, digamos, la Biblia, por ejemplo, en los Reyes, en Levíticos, dice que el rey solo tenga una esposa. ¿Y cuántos problemas tuvo David y Salomón y todos? Porque no cumplían la ley, ¿sí? Entonces David, por ejemplo, Dios le dijo: a causa de eso la espada será en tu casa y entre todos, y eso es un problema, y el hijo del otro, y el hijo del otro, y por muchas. Entonces muchas veces Dios nos da profecía o palabra para darnos límites para que vivamos en su voluntad. Y cuando nosotros nos salimos de eso, ahí es donde nosotros mismos, y hay gente que dice: ¿por qué las cosas malas le pasan a personas buenas? Señor, yo te estoy buscando, ¿por qué me pasa? Muchas veces es porque nos salimos. Entonces aquí Sara no podía decir: pero ¿por qué Ismael se burla de Isaac? No, perdón, es que Ismael no debería ni existir. ¿Sí me va a entender? Entonces ahí no es que Dios está haciendo algo malo en contra de ellos o algo, no, es que ellos están viviendo también parte de las decisiones que toman. Muchas veces, si Dios te promete algo, no te apures a hacerlo pasar. Mucha gente dice: Señor, tú me dijiste y yo fracasé en este negocio. ¿Quién sabe si era un Ismael lo que tú estabas tratando de hacer? Los tiempos de Dios. Pero bueno, eso no es la enseñanza, pero a alguien le sirve eso. Dice que se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, y aquí llegamos a lo primero. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo,
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces, ¿qué pasa en el corazón de Abraham? Abraham dice, no, yo ya crecí, ya ahí Ismael tiene más o menos entre 13 y 14 años, ¿sí? Ya lleva 13 o 14 años con su hijo, cuando había esperado 25 para ver la promesa. Ya nació Isaac, pero él ama a Ismael. Entonces viene la prueba a su corazón donde él dice, algo que yo amo, me lo quiere quitar Sara. ¿Sí está entendiendo? Pero realmente es la prueba al corazón de Abraham. ¿Están entendiendo? Muchas veces hay algo que nosotros amamos, que Dios no ama de la misma forma, que no tiene que seguir ahí, o que Dios dice una nueva temporada, nace Isaac, es tiempo del cumplimiento, entrega al Ismael. Las dos cosas no pueden estar en la misma casa, ¿sí? Y muchas veces cuando Dios, a veces nosotros hemos tenido algo y Dios lo ha bendecido porque es algo que nosotros tenemos promesas, ¿sí? Dios le dijo, voy a bendecir a Ismael, ahorita le dice en el siguiente versículo, porque viene de ti, porque viene tiene derecho a promesas. Pero mucha gente se confunde y dice, es que este Ismael es de Dios. No, Dios bendice cosas incluso cuando a veces no son su voluntad, y en eso nos confundimos. Hay gente que dice, si me abre la puerta, eso es de Dios. Cuidado, subamos un poquito el nivel. Hay gente que dice, no, si eso es de Dios, la puerta se abre. Subamos un poquito el nivel, porque muchas veces Dios le dijo, yo voy a bendecir a Ismael, y jamás estaba diciendo que él estaba de acuerdo con Ismael. Antes Ismael le causó problemas a Israel el resto de la historia. El resto de la historia. Entonces no por eso significa que algo que, digamos, tiene bendición. Hay gente que dice, uy, si esa iglesia creció tanto. No voy a decir más. Dice versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Grave en gran manera, o sea, grave. Él dijo, esto es gravísimo, o sea, yo a él lo amo, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo él no va a heredar de mí si es mi hijo? Y él lo amó y por años lo vio como él. O sea, los papás son los que entienden eso, que tienen el primogénito y dice, o sea, esto es lo que esperamos, tantos años, o sea, le pareció grave. Y aquí Dios, ¿qué le dice? Le dijo Dios, versículo 12, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. A mí me parece muy interesante que cuando Sara habló sin tener el soplo, ojo a esto, cuando era Saraí, y él la escuchó, pecó. Pero cuando ella ya tiene el soplo de Dios en su boca, Dios le dice, escúchala lo que ella te diga. ¿Vieron? No sé si lo entendieron, lo repito. La diferencia entre que tus palabras estén alineadas con la voluntad de Dios es que tengas el soplo de Dios en tu boca. Tremendo. Yo, gracias. Oye su voz. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Vieron? Porque es tu descendiente, no por nada más. No porque es mi voluntad, no porque yo lo amé, no por nada, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y lo entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto en Berseba. ¿Por qué es esto tan grave? Quiero que entiendan la cultura de lo que ellos estaban viviendo. Son unas tribus nómadas, ¿sí? Las ciudades están, pero era Sodoma y Gomorra, todo eso que ya Dios destruyó, pero están todavía en el desierto. Entonces normalmente lo más difícil era encontrar pozos, ¿sí? Donde había pozos de agua, y alrededor de eso se hacían. Y Abraham era un hombre tan bendecido de Dios que él, donde iba, encontraba agua y abría pozos, y Dios los bendecía, y todo el mundo vivía bien, y tenían agua, y tenían ganado, y tenían diferentes cosas, y estaban bendecidos. En el momento en que él está enviando una mujer sola, si quiero que entiendan la cultura, en el desierto, una mujer sola con un niño, él cómo se angustia, es porque es casi decirles como que se van a ir a morir al desierto. O sea, los está enviando y van solos, van sin una protección. Sí, les puede pasar que gente los encuentre, los roben, los maten, hagan lo que sea, porque no tienen la protección de una familia, ¿sí? Entonces, por eso a Abraham le causó tanto, pero Abraham, a la voz de Dios, dice que la mañana siguiente, de una vez que hizo, los despidió. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos aquí? El corazón obediente es la expresión del corazón que ama. Es lo primero. Cuando Dios dice que Él nos amó primero, entonces nosotros por eso lo amamos. Sí, es una respuesta al amor de Dios, pero realmente arranca, o sea, como se expresa. Hay gente que dice, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y Dios le dice, oiga, ya deje de estar con esa novia que no le sirve para nada, y uno sigue ahí.
sí, yo amo a Dios, y Dios le dice, sí, deje de ir a esa iglesia y cámbiese a la otra, o sea, la voz de Dios realmente es lo que nos da la oportunidad de expresarle nuestro amor. La obediencia es, ¿sí? Obediencia y misericordia. ¿Sí me están entendiendo? Entonces y yo siento que esta iglesia o los que están aquí escuchando son personas que aman a Dios. Eso es lo que yo sentí de Dios, son personas que han caminado en obediencia, personas que han caminado en fe. Entonces Dios me dijo, diles a ellos que hay otro nivel. Y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, ya se durmió. Que esté dormido, dígame. Ay, casi cae. Qué tremendo. Y en el versículo 15, para que vean que no les estoy inventando, dice, y le faltó el agua del odre. ¿Qué significa? Que la enviaron al desierto con agua y le dijo, tome agua, pan, sí, pero ¿cuánto dura eso? Y efectivamente se iban a morir, y después es toda la historia que le abrió los ojos, y bueno, es una enseñanza que voy a hablar mañana, que le abrió los ojos, pero eso no es para hoy. Y entonces vean lo interesante. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Repitan conmigo. Que probó Dios a Abraham. Entonces yo digo, Señor, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué? El hijo que Abraham amaba, ¿cierto? Que era Ismael, pero él no podía heredar porque no era de la promesa. Entonces Dios le dice, escucha a Sara y sácalo de ahí. Y él con todo el dolor, él dice, Señor, yo te amo. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios, Abraham fue obediente. A la mañana siguiente, obediencia rápida, el padre de la fe. O sea, ya escribamos un libro de Abraham ahí. Al otro día le escribe el libro, como Dios me quitó a Ismael, o yo no sé cómo se llama. Y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y yo digo, pero Señor, ¿cómo lo vas a probar si Él ya te mostró que Él te ama? Por encima de todas las cosas, y te obedeció. Y Dios me decía, es que hay otro nivel. Y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, porque obviamente está profetizando de qué, de lo que él iba a hacer. Dios nunca te va a pedir algo que él no haya hecho. Dios nunca te va a pedir morir a ti si no murió él primero. Dios nunca te va a pedir a ti entregarlo todo si él no fue el primero que entregó. Dice que él nos entregó todas las cosas con su hijo, no escatimó nada. Entonces por eso hay gente que dice, Señor, pero ¿cómo me pides ese carro? ¿Cómo me pides esto? ¿Cómo me pides tiempo? El Señor dice, yo ya entregué todo. Eso es una buena enseñanza para los líderes. Nunca le pidan nada a su gente que no hayan hecho ustedes ya. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. A quien amas. Entonces él sabía que Abraham amaba a Dios y que amaba a Isaac. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? ¿No era un hombre que amaba a Dios, obediente, tremendo? Y Abraham se levantó muy de mañana, enabaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínense un hombre tan obediente. Por eso Dios lo amaba tanto, porque él entendía que lo que a Dios más le gusta es la obediencia. La forma de honrar a Dios, la forma de amar a Dios y expresarlo es obedecer. Obviamente hay predicadores, yo una vez escuché que decía, se levantó muy de mañana para no tener que contarle a Sara. Porque si le contaba a Sara, le dice, usted se volvió loco. Y amarra a Isaac o a Abraham y no lo deja ir. A veces es bueno, Señor, yo no sé. Ahí les dejo, esposas que tengan el soplo, si no, a veces dicen cosas que... Pero bueno, esto me parece algo impresionante. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué haremos? Y adoraremos. Entonces Dios me dijo, ¿vieron que es el muñequito este que dijimos el año de la adoración? Entonces Dios nos ha estado hablando de adorar, los altares de adoración y todo. Y Dios me decía, es que la adoración es un sacrificio. Entonces vieron cuando Abraham dice, nosotros iremos y adoraremos, pero ¿qué le había pedido?
entrégame el hijo que tú amas. Pero Abraham dice, es que vamos a ir a adorar y volveremos. Abraham obviamente hablando en fe, Señor, por favor. Él dice, no, y volveremos, pero entendemos que Abraham y Dios ambos entendían que la adoración era un sacrificio. Algo que tú le tienes que entregar a Dios. Si a ti no te cuesta, si te estás cantando una canción, eso no toca el corazón de Dios. Y aquí vemos un hombre que te va a tocar el corazón de Dios de tal forma que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham. Por la eternidad, Él dice que Él se acuerda de su amigo, lo menciona y dice, Él es el Padre de la fe. ¿Por qué? Porque Él vio un corazón que marcó a Dios para siempre y le entregó el privilegio que diga, por Abraham escogí a Israel. Entonces ahora Dios tiene misericordia con Israel, nos pone a nosotros a orar por Israel, pone al resto del mundo a orar por Israel. Nosotros bendecimos Israel. Pero ¿dónde empezó todo eso? Con un hombre que marcó el corazón de Dios, que Él lo llama Abraham mi amigo. Pero bueno, no nos perdamos. Dice, adoraremos y volveremos. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. A mí siempre me parece esto una imagen profética hermosa. No sé cuántos han aprendido que uno ve a Jesús en toda la palabra, porque Jesús es la palabra, el verbo hecho carne. Entonces aquí esta imagencita siempre me parece hermosa, porque él dice, y él agarró y puso la leña sobre su hijo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué? Jesús cuando se puso la leña para ir al holocausto, y dice que va caminando el padre con el hijo, y dice, el padre lleva el fuego. En Levítico 6, ¿quién dice que da el fuego? Dice, yo les doy fuego y los sacerdotes mantienen el fuego, ¿sí? Entonces el padre es el que lleva el fuego, y se lleva el cuchillo porque él mismo tenía que hacer el holocausto. Nadie le podía quitar la vida a Jesús, solo el padre. ¿Sí me están siguiendo? Y dice, le puse leña sobre su hijo, él es el que le pone la cruz. Por eso dice que lo tuvieron como abatido por Dios, Isaías 53, porque era el que podía hacer eso. Y dice, le plació a Dios que Jesús sufriera. ¿Por qué? Porque era el sacrificio que tenía que hacer. Esto es solamente una imagen de lo que Dios estaba profetizando, porque Él estaba diciendo, lo que yo le estoy pidiendo a Abraham, yo hice desde la fundación del mundo. Y solo quiero ver si hay un hombre en la tierra que puede tener corazón, que puede entregarlo todo, ¿sí? Entonces quiero que vean aquí, porque uno dice, pero yo decía, Señor, pero tú ya probaste a Abraham, o sea, ya le quitaste a Ismael, ya, o sea, ¿cuántos años de espera, Señor? Y le digamos, de destruir Sodoma y Gomorra y Lot y la familia, y Señor, pero ¿hasta cuándo vas a probar a Abraham? Pero es que él me decía, es que hay un siguiente nivel, hay un nivel de amor, hay un nivel de obediencia, y por eso es lo que yo sentía, es que en esta iglesia, o la gente que vino a escuchar acá, es gente que ha estado caminando en eso, ha estado caminando en amor, ha estado caminando en obediencia. Entonces el Señor no viene a exhortar y decir, es que no han hecho nada. No, el Señor viene a decir, hay un siguiente nivel, y ya les voy a decir cuál es. Entonces dice, fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces eso era, ¿sí me entienden la profecía que ellos están declarando sobre el futuro? Dice, ¿dónde está el cordero que va a quitar mancha de todo el mundo? ¿Dónde está el sacrificio perfecto que nos va a salvar a todos? Y respondió Abraham y dijo, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá. En inglés dice, Dios se proveerá a sí mismo cordero para el holocausto. E iban juntos. Entonces Dios en la prueba nunca te deja solo. Dios en el sacrificio seguía ahí. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. ¿Vieron? El altar es de adoración, el altar es un sacrificio. Cada vez que venimos y le adoramos, estamos levantando un altar. Si tú adoras en tu casa, estás levantando un altar. En esta iglesia levantamos un altar. Pero entonces lo que yo digo, ¿qué estás poniendo en tu altar? Y ese era el título de la prédica, pero lo cambié como 4 veces. Porque sí, pero el título de la ¿qué estás poniendo en tu altar? Porque que habla Dios de que la ofrenda es la adoración es un sacrificio. Y Dios me llevaba lo de Abel y Caín, que ambos llevaron una ofrenda, ambos hicieron un sacrificio a Dios. Y Dios dijo, encontró uno acepto y el otro no. Entonces, ¿qué pasa si venimos todos a adorar y Dios dice,
bueno, de estos 3 sí recibo porque me encantó la ofrenda, me encantó el sacrificio, lo que pusieron ahí, y los otros no sé qué están haciendo. Durísimo, durísimo. Entonces yo cada vez que yo voy a adorar a Dios, yo digo, Señor, ¿qué te voy a entregar? ¿Qué voy a poner en el altar? Y realmente por eso Dios, hay un momento en Israel que profetiza y les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, sí, todos están trayendo los sacrificios y están sacrificando todos los animales, pero su corazón está lejos de mí, entonces eso no lo recibe. Entonces nosotros, yo sé que ustedes eso pasa en otra iglesia, no, pero muchas veces traemos lo fácil, decimos, bueno, 3 canciones y me voy para la casa, tengo otras cosas que hacer, tengo hambre, estoy cansado, lo que sea. Y mi sacrificio no es digno. Imagínense el sacrificio que Dios le está pidiendo a Abraham, porque Dios no vale eso. Cuando nosotros cantamos digno, ¿no es el digno de todo? ¿Por qué Él es digno? Porque Él lo dio todo. Porque nadie más va a poder entregar más que Jesús en un altar, nadie más. Porque dice que Él, siendo Dios, en Filipenses 2, se despojó de ser Dios y se humilló y se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Quién más puede hacer eso? ¿Quién más es Dios y puede decir, yo voy a dejar de ser Dios para sacrificarme por alguien más, ni siquiera por mí mismo? Nadie más lo puede hacer. Por eso solo sea yo uno digno. Pero entonces ahora, cuando yo entiendo el sacrificio y yo digo, listo, ahora yo voy a llevar también, y Dios está mirando y yo digo, Él es digno de mi sacrificio. ¿Qué le puedo yo entregar a Él? Y Él no nos pide, cuando digamos, Él decía, Él dice que Él se sentó a ver el altar, ¿cierto? ¿Se acuerdan con los discípulos? Las ofrendas que la gente traía. Y Él dice que vio a los ricos que venían y daban de lo que les sobraba. Daban mucho, pero de los que les sobraba. Y dice, y Él vio a la viuda que de todo lo que ella tenía dio lo último que le quedaba. Y eso también es una figura profética, que Dios siempre está mirando el altar. Dios está mirando que estamos, y Dios obviamente ve tu ofrenda. No es que después el pastor vea o algo, y por eso lo hacemos en secreto, porque la idea es que no lo ve el pastor o la persona, o aquí no es para que alguien aplauda porque trajo un billete o una moneda. Es porque Dios ve tu corazón, lo que tú estás entregando ahí, lo que estás entregando también en adoración. No es para que nadie más te vea. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en esto y este sacrificio que cambió la historia, es este sacrificio de Abraham. Y Abraham, digamos, no entendía lo que estaba haciendo, y después, y quiero que vean acá, porque este es el otro nivel. Dice, otra vez desde el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Vieron qué sacrificó Abraham? ¿Una paloma, lo más barato? A su propio hijo. O sea, están entendiendo lo que Dios ve, y Él dice, o sea, si a mí un hombre viene y me trae esto, Dios más adelante van a ver que Dios se levanta y dice, y juraré por mí mismo que lo que te prometí lo voy a hacer, y te voy a entregar esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio que abre los cielos. ¿Sí me va a entender? Hay algo que nosotros hacemos, que Él es digno. ¿Será que yo le puedo entregar algo que Él diga, o sea, me vuelvo loco? Que Dios diga, o sea, ¿qué más hago? Juro por mí mismo que te voy a hacer todo esto, porque Abraham, ¿cómo me das esto? Pero era lo que Dios le había pedido. Pero Dios le mueve, y a veces nosotros decimos, bueno, le traigo algo sencillo y después dentro de 8 días vengo. Y después nos preguntamos, porque hay cosas que Dios nos prometió y no se han ni siquiera activado, no hemos recibido. Porque Abraham aquí ya había recibido a Isaac, pero después Dios le hace otra promesa aún más grande. Muchas veces aún lo que nosotros hacemos impacta a los demás. Dios dijo, te doy el soplo, te cambio el nombre, la H. Y dijo, y no solo a ti, sino a tu esposa. ¿Por qué? Porque estás con Abraham. Muchas veces Dios lo que te entrega, lo entrega a tu casa, solamente porque están contigo. Pues vale la pena, porque el Señor incluso entrega, o a congregaciones, o a naciones. Dios todas las promesas que le hizo a Israel, porque un hombre vino y sacrificó todo lo que tenía. Por siempre Israel. Ahorita hay naciones que se levantan, Estados Unidos, Dios les dice, ok, los voy a bendecir. Desde el momento que en 1948 ellos dijeron, y se forma el Estado de Israel. ¿En qué momento ustedes ven el boom económico que tuvo Estados Unidos y se volvió la potencia mundial? Desde ahí. ¿Por qué?
Porque Dios dice, o sea, por Abraham, que me entregó al Hijo, por siempre voy yo a cuidar a mi pueblo Israel y tengo promesas sobre ellos. Y entonces Dios hace todas estas cosas. Y Colombia ese año no dijo que sí, pero vamos a redimir eso. Amén. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Oramos por Israel, bendecimos a Israel, anulamos cualquier cosa y se levanta un pueblo que cree en tus promesas y que lo que ellos reciben nosotros también. Somos hijos de Abraham por fe. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya llego al lugar, al momento. ¿Cuánto tiempo tengo? Me dijeron que hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Gracias. Eso me dijeron, no ustedes, pero... Versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio, ¿qué? Voces desde el cielo. Me encanta ver esto porque es como que el cielo está mirando, ¿no? Ahorita les doy el versículo porque dice, Dios desde el cielo mira todo, Salmo 33. Pero más adelante dice, y el ojo de Jehová está sobre los que le temen. O sea, es diferente. Él dice que él desde el cielo mira todo. Ahorita lo miramos en Salmo 33. Pero el ojo, o sea, como que con lupa, como que se enfoca ahí. O sea, sobre los que le temen. Entonces, aquí yo sé que Dios y el cielo están así. Y el infierno, todo el mundo está mirando. Pararon todos, ahí está el partido. Está el televisor prendido, están mirando. ¿Qué va a hacer Abraham? ¿Será que sí lo va a ser capaz o se va a arrepentir al final? Ya fue hasta allá. Dice, sacó el cuchillo y lo va a degollar. Dice que dio voces desde el cielo. El ángel de Jehová, como que Jesús dice, déjame hablar, espérate a ver si lo va a hacer. Y en el momento que tiene el cuchillo, Abraham, y grita. Y da voces, Abraham. ¿Y qué le dijo? Le dice, Abraham, Abraham, gritó 2 veces. Desde el cielo, imagínense esta locura. El ángel de Jehová, que es el Jesús preencarnado. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios. Aquí está el secreto del siguiente nivel. Entonces, ¿qué pasa? Dios probó con Ismael. Y quiero que entiendan esto. Dios probó con Ismael la obediencia, que era la expresión del amor de Dios. No quiero que se pierdan esto porque es lo más importante. Entonces hay un momento donde Dios prueba tu amor y yo digo, Señor, yo te amo. Señor, yo voy a hacer todo por ti. Señor, yo te amo, quiero estar en tu presencia. Todo lo que hacemos, porque yo sé que ustedes son una iglesia que ama a Dios. Por eso Dios me da este mensaje, porque lo amamos, porque lo vemos, porque queremos adorarlo, porque queremos buscarlo más. Y hay un momento que lo amamos. Y dice, entonces aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y digo, Señor, ¿por qué lo pruebas otra vez? Le dice, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces Dios ya no estaba probando el amor, estaba probando el temor. Temor. Entonces el siguiente nivel de nuestra adoración y de nuestro sacrificio, que va a hacer que Dios responda, la adoración con temor de Dios. Tiene que haber una reverencia por su presencia. Porque viene su gloria es porque hay reverencia y porque hay sacrificio, porque hay una entrega, algo que me cueste. Y quiero que vean esto, que es lo que me estaba hablando sobre. Yo sé que siempre cuando Dios habla es profético, pues porque Él es el profeta. Dice en el Salmo 33. Versículo 12, desde los cielos miró Jehová. Salmos 33, 12. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró. ¿Vio a cuántos? A todos. ¿Qué quiere decir? Que sus ojos están sobre toda la tierra. Él está viendo a todo el mundo, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. ¿Sí? Él está diciendo, yo a todos los veo y estoy atento. Pero más abajo dice el 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces es como que sí, Dios desde los cielos mira, pero el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Entonces hay algo que tú bloqueas del cielo hacia ti o hacia tu nación, ¿sí? Que es cuando tú le temes a Dios.
Y es el siguiente nivel. Y ya les voy a explicar qué es el temor, porque el temor es una reverencia. Cuando tú amas a Dios, ¿qué dice? Si tú me amas, guardas mis mandamientos, ¿sí? Obedeces. Pero hay un nivel del temor que Dios quiere saber, porque el temor es cuando tú dices, le temo más a Dios que a los hombres. Le temo más a Dios que lo que vaya a decir Sara si yo voy y sacrifico a Isaac, ¿sí? Le temo más a Dios que mi amor por Isaac. Entonces muchas veces lo mismo que Dios nos ha prometido, que Dios le promete a uno ministerio, le promete vida, o le promete una familia, o le promete esto y lo otro, y a veces ponemos ese amor, lo empezamos a amar de tal forma que amamos por encima, ¿sí? Y sin darnos cuenta empezamos a tener como algunos o cosas en nuestra vida porque se invierte la prioridad. El temor de Dios lo que hace es que pone todo en orden, porque el temor te postra. El temor te postra. Entonces cuando tú estás a tus pies, por eso es que es lo que pasa en el cielo, dice, los ancianos se postran y tiran las coronas. ¿Por qué? Porque hay un temor de Dios. Yo no creo esto, digamos, he tenido 3 experiencias que en sueños he podido, digamos, ver a Dios, por decirlo así. Y en las 3 mi reacción, yo me tiraba y me escondía y yo decía, por favor, ten misericordia, por favor, ten misericordia, porque uno siente que uno se va a morir. Porque Él es tan santo, la presencia es tan fuerte, que es como que es lo que le dijo Pedro a Jesús, que se arrodilló y dijo, Señor, yo soy un hombre pecador. ¿Por qué? Porque Él está la presencia de Dios ahí. Entonces hay un nivel de presencia y de gloria que Dios quiere traer, pero que solo una respuesta postrados con temor de Dios, con reverencia, va a hacer que eso venga aquí. Y eso es lo que Dios quiere hacer y va a hacer, y tenemos que tener la postura correcta. Porque no es solo que nosotros decimos, sí, nosotros amamos a Dios, y yo veo iglesias que cantan, Señor, te amamos, no sé qué, y después salen y pelean con el otro, y después salen y se van a la discoteca, y después salen y murmuran del otro, del pastor, o se roban algo, o hacen lo que sea, y perdemos el temor de Dios, porque se nos olvida que sus ojos están sobre toda la tierra, que sus ojos, Él mira desde su morada a todos los hombres y está atento a sus obras. Pero el ojo está sobre los que le temen. ¿Qué significa el ojo? Es el favor que Él está atento, o sea, que Él está diciendo, yo lo guardo aquí, que no le pase nada aquí, yo lo bendigo aquí, o sea, porque Él está, ¿sí me entienden? No solamente está atento como un juez mirando qué está pasando, sino está como ese padre mirando atentamente para cuidar, para bendecir, para hacer. Pero está sobre quién? Sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Hay algo que Dios quiere hacer, hay algo que Él está buscando, esas personas o esa generación que va a volver a tener el temor de Dios. Porque entonces se empieza a cargar un peso y viene sobre ti algo que tú empiezas a aportar, que incluso alrededor la gente empieza a actuar diferente. A mí siempre me pasa que yo tengo amigos no cristianos y yo voy y le digo, bueno, vamos a jugar fútbol, y vamos, y dejan de decir groserías. O sea, no pueden decir, y son re groseros. Pero cuando estamos ahí, ¿por qué? Porque viene un peso de gloria, una reverencia que tú empiezas a cargar, pero porque tú ya lo desbloqueas en tu vida primero. Y Dios está esperando una nación que se postre en temor de Dios. Dios está esperando un pueblo que se vuelva a arrodillar, porque el temor de Dios es lo que nos hace cambiarnos de nuestros malos caminos. El temor de Dios es lo que a mí no me hace hacer las cosas mal. Y ya les voy a mostrar por qué es tan importante esto. Perdón, salté muchos versículos. Vamos a ¿dónde está esto? Se me perdió. Ese es el tema de no tener notas. No. A ver. Ya les digo dónde es. Ok, acá está. Casi que no lo encuentro. Están ustedes más rápidos que Google.
Ok. Quiero que vean esto porque tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en esta nueva temporada. Segunda de Samuel 6. Desde el versículo, bueno, vamos más atrás. Segunda de Samuel 6. Desde el versículo, ¿cuál es el contexto de 2 Samuel 6? Dice que el arca de Jehová, que significa la presencia, se había perdido por muchos años de los jueces, ¿sí? E incluso a causa de Elí y sus hijos, como maltrataban la presencia, pecaban en la presencia. Dice que los hijos de Elí se robaban las ofrendas, que se acostaban con las mujeres en la iglesia, diferentes cosas. Y el arca se la terminan robando los enemigos. Dice que cuando Dios levanta a Samuel, vuelve el arca y Samuel tiene el arca en Silo. ¿Sí me siguen ahí? Y dice que después Saúl, cuando fue rey, descuidó el arca de Jehová, porque a Saúl no le importaba, no tenía temor de Jehová, no le importaba el arca. Dice que cuando David fue rey, el título dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Versículo, no me quiero ir tan atrás, dice versículo 3: pusieron carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Y qué dice el versículo 9? Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y entonces Dios me llevó y yo dije: Señor, pero el amor y el temor, o sea, solamente le pasó a Abraham. Y Dios me dijo: no, ve y mira lo de David. ¿Qué pasó con David? David era un hombre que amaba a Dios. Dice que estaban danzando, estaban adorando a Dios, estaban haciendo todas estas cosas. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué faltaba? Porque el hecho de llevar el arca a Jerusalén era entrar en una gloria de Dios diferente. Era entrar en las promesas que Dios había hecho aún de la Nueva Jerusalén y el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿No se me perdieron ahí? Entonces, cuando vamos a entrar a un siguiente nivel de adoración, de presencia y de gloria de Dios, se necesita el temor de Dios. Entonces, en el momento en que Usa no tiene ese temor de Dios, y eso es toda una enseñanza de por qué uno el arca no la puede llevar en un carro, que aún era un carro nuevo. Dice que era que la arrastraban unos bueyes y el arca iba atrás, ¿sí? Entonces dice que los bueyes tropezaron, el carro empieza a hacer así, Usa ve que se va a caer el arca o que posiblemente se caiga, y él le pone la mano, y en el momento en que le pone la mano, dice: se encendió Jehová en furor y lo mató. Entonces, digamos, la gloria y la presencia de Dios es santa. Por eso el temor de Jehová es también lo que nos protege de ese nivel de gloria y de ese nivel de presencia. Entonces, ¿qué pasa? Después dice: temiendo David a Jehová. Inmediatamente Abraham lo recibió por una prueba, David lo recibió aquí por una muerte. Pero el siguiente nivel de adoración, cuando Dios dice: ok, ya van a entrar en Jerusalén, ya va a entrar el tabernáculo de David, lo que Dios va a restaurar en el fin de los tiempos, el tabernáculo de David que adoraba 24/7. Ese arca que entró en Jerusalén, que lo vemos después, entró con el temor de Dios. Y no vamos a recibir eso si no tenemos el temor de Dios. Espero que me estén entendiendo. Espero que ustedes, ahorita voy a orar para que Dios imparta eso y para que nosotros empecemos a adorar de esa forma, porque es el año de la adoración, es el año del soplo, pero tenemos que hacerlo con reverencia a su presencia y entender que hay veces que la misericordia de Dios es Dios alejarse de un lugar. A veces eso es una locura, porque a veces Dios se aleja de un lugar porque su presencia puede matar lo que está ahí. Entonces a veces hay tanto pecado, a veces hay tanto lo que sea, como el templo que vio Ezequiel, que decía que los sacerdotes dentro del templo pecaban
y hacían en las paredes ídolos y se ponían cosas. Y Dios dice, yo me alejo de ahí porque si me acerco se mueren todos. Porque su santidad, o sea, dice, ¿quién podrá estar delante de su presencia? Por eso la Biblia dice que cuando Él venga por segunda vez, Él se va a teñir de sangre de sus enemigos, ¿sí? Porque Él viene, digamos, y en su santidad, ¿quién puede estar delante? Entonces hay momentos donde Dios se empieza a acercar y tenemos que entender que cuando Él se acerca tiene que encontrarnos postrados, tiene que encontrarnos con reverencia. Porque a veces estamos acostumbrados a una presencia más lejana. Y a veces uno dice, bueno, no importa, yo voy, adoro, yo voy, hago. O la gente que ministra, o los pastores, o la gente que se para en un púlpito y dice, bueno, yo el otro día hice esto y soy más casual en mi vida personal con Dios, pero Dios igual me respalda y yo creo que la iglesia se llena y yo predico o yo profetizo. Y hay un momento donde Dios se acerca tanto que hay que tener mucho cuidado. Porque Usa había estado alrededor del arca. La casa donde estaba el arca antes era la casa donde vivía Usa. Estaba bajo su padre Abinadab. Entonces Usa había estado todo el tiempo en la presencia. ¿Sí me está entendiendo? Usa había estado alrededor del arca. Pero en el momento en que el arca va a entrar al siguiente nivel, que es cuando el arca va a entrar en Jerusalén y es una declaración de presente y futuro, es la presencia de Dios entrando en el lugar donde Él decidió habitar, que después lo vemos con el templo y el tabernáculo. Hay un momento donde pasamos a un siguiente nivel y Dios dice, lo que hacías antes ya no lo puedes hacer ahora. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y es normal, entre comillas. Hay muchas iglesias que viven ciertas cosas y uno dice, bueno, no importa, yo puedo pelear todos los días con mi esposa y después me paro en el púlpito, ¿sí? Y no pasa nada, y Dios respalda. Pero hay momentos donde eso ya no se puede, donde se acerca tanto la presencia. Hay gente que dice, no, es que eso es Antiguo Testamento porque Dios mataba en el Nuevo. No, hay un momento donde hay tal presencia de Dios después de Pentecostés que Ananías y Zafira un día decidieron hacer algo mal, que hay teólogos que están haciendo varias veces eso y hay un momento donde en la presencia caen. Y es tener ese temor de Jehová, porque Él es también fuego consumidor. Entonces, ¿qué era lo que Dios me estaba diciendo y que yo quería predicar hoy? Hay otro nivel que podemos acceder. Y hay un nivel que Él quiere acercarse y entregar. Y cuando Dios hace cosas, hay cosas que son soberanas de Dios. Y esto, digamos, ya está pasando en Estados Unidos y Dios me dijo, esto viene a Colombia. Entonces, lo que pasa cuando Dios se acercar y empieza a ver como más presencia y más exposición. Entonces no sé si ustedes han visto, espero que no, han habido muchos pastores, grandes ministerios que han sido expuestos en este último año en Estados Unidos, y ministerios proféticos, ministerios bautistas, pastores, predicadores, esposas, escándalos, muchas cosas, porque la presencia se acerca y Dios en su misericordia dice, yo prefiero quitarlos a que estando en el altar venga la presencia y ya digamos algo así. Y digamos lo que Dios me ha dicho y me ha estado hablando, y yo lo digo con mucho temor y con mucha reverencia, es que Él viene a visitar a Colombia mucho más cerca. Él viene a acercarse mucho más, y ese nivel de presencia, ese nivel de gloria hay que recibirlo postrados, hay que recibirlos en reverencia. Cuando vengamos aquí a la iglesia, cuando entregamos una ofrenda, cada vez que oramos, que no lo hagamos casual. Oren y díganle, Señor, quítame este corazón casual. Quítame como la familiaridad con un Dios que ni siquiera hemos visto, y que cuando lo vemos realmente caemos prostrados, porque Él es como fuego consumidor. O sea, la presencia de Dios es muy fuerte. Entonces aquí dice que David llevar el arca, y cuando vio lo de Pérez Usa dice que entonces él temía a Dios. En Primera de Crónicas dice él temía a Dios, aquí dice temiendo a Dios. Y entonces después dice que entonces dijo, no, entonces lo vamos a hacer con los sacerdotes. Pero ya había cambiado en su corazón. Entonces dice, los sacerdotes cargaron el arca sobre ellos. ¿Por qué? Porque es señal de rendición, es señal de que yo bajo mi cabeza, que yo no me las doy, yo digo es que yo soy, y es que yo canto, y es que yo predico y yo hago. Te quitan la cabeza, baja la cabeza. Y en ese temor de Dios, el temor de Dios es el principio de sabiduría. Eso te trae humildad, te trae entendimiento, aprendes a escuchar a los otros, a honrar, pero sobre todo la presencia de Dios. Entonces que podamos entrar en eso, porque esto es una invitación. Yo sé que no todo el mundo va a entrar a este nivel, pero hay unos que le dijeran, Señor, si tú estás probando mi corazón, que te tengo que entregar,
Si este año tú estás probando algo, ¿cuál es el Isaac que yo te tengo que entregar? Pero sobre todo, Señor, crea en mí el temor de Dios para que yo pueda recibir tu presencia postrado, para que yo lo pueda hacer con un corazón correcto y que eso no se lleve por delante de otras cosas. Entonces, cuando Dios, quiero que vean otra vez en Génesis, ¿qué pasa cuando uno hace un sacrificio, una adoración? Porque acuérdense que Abraham dijo, vamos a ir a adorar y volvemos. Entonces para él esto fue adoración, para Abraham. Todo lo que pasó, el cuchillo, el encuentro con Dios, esa fue la adoración que él le entregó. El cielo respondió a la adoración. Que nuestra adoración no pegue en el techo y se devuelva, sino que toque el cielo. Dice el ángel de Jehová, Dios es desde el cielo. ¿Qué significa? Que la adoración llegó hasta el cielo, el sacrificio llegó hasta el cielo. Tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No le niegues nada a Dios. Todo lo que Él te pida, entrégaselo. Créeme, vale la pena. Todo entrégaselo. Hay gente que dice, Señor, cámbiame, pero esta área no me toques esto. ¿En serio? Hay gente que dice, bueno, está bien, pero yo no voy a dejar de tomar, pero voy a ir a la iglesia. Hay gente que dice, no, es que yo soy así, esta es mi personalidad. Hay profetas que dicen que por ser profetas pueden estar regañando a todo el mundo y tratándolos mal. Y venga, parece que le va a decir el pecado que Dios me está mostrando ahí. Tienes que entregarle todo. Yo no sé si estoy hablándole. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios siempre va a recompensar tu ofrenda, tu adoración. Todo lo que tú le entregues, Dios no se va a quedar. Dios no le debe a nadie. Dios siempre te va a entregar. Todo lo que Dios te pida, Dios te va siempre a entregar. Jesús, por ejemplo, viendo a sus discípulos y todo lo que iba a pasar, dijo, nadie deja padre, madre, hijos, casas, que no se le devuelva 100 veces más en esta vida con persecución, porque Dios no es deudor de nadie. Dice, y ahora en el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Si tú estás esperando algo de Dios, quieres algo de Dios, sube al monte y adora con algo que te cueste. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Vieron? Dios se volvió loco, Dios se emocionó, Dios se enamoró, Dios no lo podía creer. Un hombre que no me rehusó todo lo que yo le pedí. Por mí mismo he jurado, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios empieza a hablar de naciones porque hay un corazón que le teme. Dios santo. Y David dice que él temió a Jehová. Y dice, ¿qué hacemos con el arca? Pongámosla en la casa de Obed-edom en el monte, ¿cierto? Pero él dice, construyámosle a Dios una era ahí. Y le dicen, David, por supuesto, si es para Dios, toma. Él dice, no le daré al Señor ¿qué? Algo que no me cueste. ¿Usted cree que a Abraham le costó subir con Isaac en el monte? Por eso yo decía, la adoración tiene que ser un sacrificio. Aún la ofrenda que le entregamos a Dios, y no va a predicar de ofrendas, pero aún lo que nosotros le entregamos a Dios activa algo en el cielo. Dios respondió al nivel de adoración de Abraham. Dios respondió al nivel de sacrificio que Dios dijo, y haré a las naciones benditas en ti por siempre. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos bendice a Israel. Entonces, ¿quién es bendito? ¿Y quién hizo esa promesa? Aquí. Cuando Abraham, como nosotros, que a veces pensamos que es una historia, es un papá con un hijo, 25 años esperando un hijo, tiene el hijo por fin, es un hijo, y Dios le dice, vaya y mátelo. O sea, es una locura. ¿Y qué hizo él? Se levantó muy de mañana. Él dice, por cuanto me temes, y no me rehusaste tu hijo. Hay un nivel que nosotros
a través de nosotros tememos a Dios. Y lo que Dios me dijo hoy era, hay otro nivel de adoración, hay otro nivel de entrega, hay otro nivel de sacrificio. Hay un amor que nosotros tenemos por Dios, pero hay un temor que Él quiere entregar otra vez a su pueblo porque Él viene y se acerca. Y yo lo digo con mucho temor, que realmente creo que la presencia de Dios y la gloria de Dios se va a acercar a la tierra. Y vivimos en tiempos tremendos, lo hemos leído en libros, avivamientos de naciones, lo hemos orado, lo hemos clamado. Y cuando llega muchas veces no sabemos. Los judíos esperaban por años las profecías. Y vinieron varios mesías. Y no era. Y en el momento que Él vino, dice, y no lo reconocieron los suyos. Y Él vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Entonces mi oración es, Señor, si tú vienes, si tu presencia viene a otro nivel, si tú estás haciendo algo, que yo no me lo pierda, que yo reconozca. Porque Él dijo, las prostitutas y las que iban a escuchar a Juan el Bautista, Él dijo, aquí el Cordero, y todas vieron y dijeron, sí, ese es. Y los que tenían todo el conocimiento aquí dijeron, no es porque la Biblia no habla de Belén, habla de Jerusalén, o habla que Él viene de aquí y de allá, y su mente no les permitió recibir porque fueron tanto tiempo esperando y tantas cosas, tantas profecías, tantas cosas que hacemos, que cuando Dios dice voy a visitar, no lo recibimos con ese honor y esa reverencia y ese temor, que el cual Él es digno. Él es digno de todas estas cosas. Si quieren, no sé si quieren subir y oremos o adoramos. Y yo les pediría solamente eso. Dios va a impartir gracia para verlo más claro, para tener esa reverencia, para tener esa revelación, ese respeto. Y yo quiero que tú le empieces a pedir a Dios, Señor,